En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema. Apertura del segundo sello. La Guerra Mundial. Primera parte. Recordemos que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 planificó una paz, pero esta era falsa. Es la simbología de la guerra espiritual que afecta a todos. Tal misión era para prepararnos para la guerra, y la consecuencia de una paz fallida hizo que el jinete del caballo rojo provocara la guerra. Este prepara a su ejército para ejercer su dominio y poder sobre otros, y los lleva a la confusión general de lucha entre las naciones, traicionándose entre sí, y comienza con las hostilidades de una guerra interna que afecta a cada nación. Con esto podemos ver que la guerra que ha ocurrido en todos estos tiempos ha sido de muerte. Y desde la antigüedad, el pueblo de Dios ha sufrido innumerables guerras, conflicto de índole religioso, social, racial, políticos y las guerras territoriales. Por eso haremos un recorrido en el tiempo comenzando desde el pasado, viendo las cosas de una perspectiva actual y caminando hacia el futuro que nos depara en este planeta Tierra por causa de las guerras. Las cicatrices quedan marcadas hasta el fin de los tiempos. Las naciones que han sido víctimas de esto jamás volvieron a ser las mismas, y lo veremos en este momento. A finales del siglo IX, tanto Gran Bretaña como Alemania habían comenzado una carrera armamentista
y empezaron una producción masiva de tanques, aviones y buques de guerra. Por otra parte, habían surgido conflictos en varias zonas de Europa por el control de territorios específicos. Francia e Inglaterra se encontraban expandiendo sus imperios en zonas de África, China e India, mientras que Alemania consideraba que también debía ocupar nuevos territorios. Desde aquí veremos que esto ha sido el motor principal. Las naciones debían extender y demostrar poder frente a otros países. Si bien los ánimos en Europa ya estaban caldeados por las alianzas formadas y las intenciones de los imperios de extender sus territorios. Y las causas que provocaron la Primera Guerra Mundial fueron el nacionalismo. Este fue el sentimiento nacionalista que se había extendido por todo el mundo. A las incursiones e invasiones extranjeras eran rechazadas por la población. El colonialismo. Los imperios europeos buscaban extender sus fronteras en África, Asia y Oceanía. El armamentismo. La producción de armas y vehículos bélicos de parte de ambos bandos puso nerviosos a los países contrarios. Entre otras causas, hay registros de la historia de la raza humana a donde la mortandad llegó a extremos. Y allá por el año 1914, comenzó el conflicto militar de carácter mundial denominado la Primera Guerra Mundial. Mundial porque aquí se involucraron muchas naciones centradas en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914. El comienzo de esta guerra fue por un atentado contra el heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria, y de su esposa la duquesa Sofía Chotek, en Sarajevo, capital de Bosnia. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Esta guerra finalizó en el año 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones de armisticio. Luego las campañas bélicas continuaron hasta que se firmó el primer tratado de paz llamado el Tratado de Versalles. Este fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra. Trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Según los historiadores, más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. Esto equivaldría al 1% de la población mundial. Con todo esto, podemos ver que la guerra ha sido el medio para apaciguar el enojo y la ira de las naciones. Y todo esto había sido provocado por el jinete del caballo rojo, el caballo que hace la guerra y usa una gran espada, símbolo de la matanza y muerte. Tras haberse firmado el Tratado de Paz de Versalles, no significaría el fin de los conflictos. Eso no se iba a quedar así. Pensemos y meditemos en esto. ¿Por qué para mediar la paz debe existir guerra primero? No debería ser así. El ser humano arregla sus diferencias y problemas de esta manera. Pareciera que ya es un instinto, o podríamos decir, parte de nuestra naturaleza pecaminosa, la muerte. Génesis capítulo 4 versículo 8.
Y dijo Caín a su hermano: Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En este versículo nos muestra cómo el pecado irrumpe la relación entre los hombres, y esto separa la relación con Jehová Dios. Y esto es lo que aún nos sigue provocando desde siglos: el pecado del odio, la ira, los conflictos de todo tipo, y como lo mencionamos desde el principio, el desarrollo de la secuencia de los temas relacionados a la apertura al segundo sello de Apocalipsis. Con estos temas ampliará su conocimiento de las Sagradas Escrituras al saber que esto ya estaba escrito. Esto significa que las guerras ya son parte de la profecía bíblica y también ya son parte de la naturaleza mortal humana. Esto es lo que provoca la muerte, un plan de Satanás, que antes, si habláramos de estas cosas, la gente no entendería la apertura del segundo sello. Y damos por adelantado esta información porque será necesario entender a lo que el jinete del caballo rojo ha venido. Entonces, esto me lleva a una sola frase. Una pequeña provocación estalla la guerra, casi un infierno aquí en la tierra. Pero la guerra continuaba, no estaba del todo claro según la historia, y cabe hacer una pregunta para continuar. ¿Había terminado la Primera Guerra Mundial? ¿Se había respetado el tratado de paz firmados por las naciones involucradas? A los pocos años posteriores de la Primera Guerra Mundial, la guerra volvió a despertar y estalló la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto armado, que duró entre los años 1939 y 1945. Así se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, así como prácticamente todas las naciones europeas y aliados. Según los historiadores, fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total, en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, y esto incluye el Holocausto, los bombardeos y el uso por primera vez en un conflicto militar de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas. Esto equivale el 2.5% de la población mundial. Pero analicemos, ¿por qué surgió esta guerra? Fue la ambición de conquistar más territorios, además de otros intereses económicos de oro, plata, diamantes y petróleo, entre otros. La invasión por parte de Alemania, cuando el canciller Adolfo Hitler decidió a incorporación la expansión del corredor polaco. Y a medida que las tropas alemanas ocupaban más territorio en Europa, la Unión Soviética y parte de África, y aquí es donde despertó el odio racial contra los judíos. Las políticas raciales y antisemitas del régimen evolucionaron de la persecución al genocidio. Además de las víctimas raciales, los combatientes entre diferentes bandos y principalmente población civil fueron víctimas de los enfrentamientos armados, en especial
durante los bombardeos sobre ciudades, pero también como resultado de las particulares circunstancias del conflicto que llevaron a violaciones masivas de los derechos humanos. Siendo el fenómeno del Holocausto, junto con la deportación y reclusión en campos de concentración, a lo que se añadió la desprotección de los millones de refugiados y desplazados, estos sometidos a hambrunas y los rigores del clima. Esta decisión nazi era de llevar a la práctica el genocidio y fue tomada entre a finales del verano y principios del otoño de 1941. Y el programa genocida alcanzó su punto culminante en la primavera de 1942. Las víctimas eran transportadas regularmente en trenes de carga, especialmente conducidos a campos de exterminio, donde si sobrevivían al viaje, la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. No se puede establecer cifras exactas. Según los historiadores, se ha tomado la cifra simbólica de 6 millones de muertos en torno a la comunidad judía. Se estima que, en total, unos mínimo de 11 millones de personas murieron, y de ellas 1 millón habrían sido niños. Este dato lo puede encontrar usted a donde sea. Existe mucha información al respecto. Si usted no tiene tiempo para buscar esta información, tal vez, solo para que se forme una idea, cómo los judíos de aquel tiempo sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Además, le sugiero a usted que vea una película llamada The Pianist, o sea, El Pianista. Refleja que en la Segunda Guerra Mundial fue devastadora, que afectó al mundo entero. Aparte de esta historia que fue real y cruel, ¿se imagina usted la magnitud de una guerra sin precedentes? Dando a entender que esta guerra, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, fue orquestada y planeada por el mismo jinete del caballo rojo, de Apocalipsis capítulo 6 versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Este jinete trató de erradicar a los judíos de aquel tiempo. Esto significaría que también apuntaba al pueblo de Dios, pero no los venció en su totalidad. La palabra de Dios no puede ser destruida, jamás. El caballo rojo no se le permite hacer esto, porque no puede. Tal vez el odio es su mejor arma en contra de la humanidad, pero una vez más apuntó en contra de la cristiandad, al pueblo de Israel, y la historia se repite. Y con todo esto ya va a ir entendiendo que los conflictos armados siempre giran en torno a la población judía, y aparte que hay muchos intereses económicos y territoriales, el blanco sigue siendo el mismo. Y la palabra de Dios nos indica que la profecía se está cumpliendo a cabalidad. Y para seguir, cabe hacer otra pregunta analítica para seguir con el tema. ¿Por qué despertó el odio de muerte contra los judíos? Sencillamente porque ellos mismos torturaron y negaron a Jesús, y ellos fueron condenados a muerte por sus propias palabras. Y esas mismas palabras hicieron eco en la Segunda Guerra Mundial, y no iban a quedar impunes. San Mateo capítulo 27 versículo 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo:
inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén. Según el texto leído anteriormente, allí entre ese grupo se encontraban muchos de los sacerdotes del templo, incluido el mismo sumo sacerdote que entendía bien el concepto de una expiación por sangre. Para los sacerdotes, en la antigüedad usaban la sangre de un cordero rociándolo en los cuernos del altar y sus bases. Además, salpicaban esa sangre 7 veces sobre el arca del pacto. Este rito lo hacían como una expiación por los pecados y que tuvo una aplicación literal durante los sacrificios realizados en el templo. El pecado de los judíos por haber rechazado y condenado a Jesús a la muerte, podemos reconocer que las palabras tienen repercusiones con el paso del tiempo. Y esto creó un efecto muy significativo y negativo para la población judía. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En los años posteriores de la muerte y crucifixión de Jesús, cuando los emperadores romanos llevaron a la tortura a muchos cristianos por defender su religión, fueron llevados a castigos severos. La primera persecución de cristianos organizada por el gobierno romano tuvo lugar bajo el emperador Nerón en el año 64 después de Cristo, después del gran incendio de Roma. La persecución de los cristianos por parte del Estado romano, aunque no hay datos exactos de cuántos fueron los cristianos martirizados, las meras estadísticas de martirios no son en absoluto un índice confiable de los sufrimientos de los cristianos en conjunto. El historiador Eusebio habla de las persecuciones y estima que las cifras globales oscilan entre 5.500 y 6.500 cristianos martirizados. Solo durante aproximadamente los 300 años de persecución cristiana, según el historiador cita que los 10 de los primeros 300 años de la historia de la Iglesia, los cristianos fueron ejecutados por orden de emperadores romanos. En verdad, la expiación por este pecado se llevó a cabo y siguió expiando el pecado por la sangre derramada en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Y fue la persecución más agresiva que pasó entre el año 1941 a 1945 a la población judía en Europa, que fue perseguida y asesinada a consecuencia del odio, del terror, la guerra, la hambruna y las matanzas. Y por último, para entender el término holocausto, se refiere también conocido como hebreo Shoah, que traducido se llama catástrofe. Es el genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, perdóname por todos los pecados que he cometido.
Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi alma. Ruego para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.